Amén, hermano. Para los que no sabían, el hermano ahorita reside en Colombia con su esposa, creo que se llama Mayelin. Mayelin. Mayelin, bueno, con su esposa Mayelin. El hermano es venezolano, es paisano nuestro, y bueno. Quise hablar de este tema con él porque el hermano de verdad que siempre habla de estos temas, temas muy importantes, ¿verdad? No todas las páginas nos dedicamos a tocar estos temas y yo pienso que es de mucha importancia porque la iglesia, estaba viendo un documental de John McDowell acerca de la pornografía y una gran parte, un gran por ciento aún de pastores consumen pornografía y es triste de que esto se esté dando aún dentro de la iglesia, pues y creo que el hermano tiene un poco más experiencia al hablar acerca de esto que mi persona, pero creo que es un tema de suma importancia, hermano, es un tema de suma importancia y quiero que nos cuentes un poco acerca de tu testimonio, de lo que viviste dentro de este problema que ha hecho bastante daño a los jóvenes. Quiero que nos cuentes un poco acerca de tu testimonio, un poco resumido, para luego ir con las preguntas que son de suma importancia. ¿Qué nos puedes decir O- de tu testimonio? ok, mi hermano. Bueno, para no hacer extenso, tengo 28 años. En noviembre de este año cumplo 29 años, por la gracia y la misericordia del Señor. Eh, Mi problema de adicción eh, duró 16 años. Eso comenzó aproximadamente a la edad entre 12 y 13 años. En el tiempo de mi adicción, cuando yo comencé en esto, eh, quizás la época cambia un poco, aunque era en los inicios del 2000, no existía, no había tanto el avance tecnológico como hay ahorita, de manera muy exponencial. Todavía existían los casetes grandes de VHS, revistas y todas esas cosas. No había ese acceso a teléfono, eso no existía. No había Facebook, no había Messenger, no había nada de eso. Y la manera de buscar estas cosas era no una sola persona, sino que era en compañerismo con varias amistades. Amiguitos que yo tenía, yo recuerdo una vez que, para hablar de mi primera experiencia, mis amigos, nos unimos todos, un día que estábamos jugando fútbol, nos unimos todos para, no, vamos a ver algo. Mi mamá no va a estar en la casa de uno de sus amigos, no va a estar aquí, y vamos a ir a una tienda donde vendían películas normales, pero había un espacio escondido donde vendían películas en cassette de videos pornográficos. Y dice yo, vamos a tratar de robar una. Entre varios entretuvimos al señor, uno de ellos robó la película y la fuimos a ver en casa de ese amigo donde la mamá no estaba. Cuando yo vi esas imágenes por primera vez, imágenes explícitas, eso impactó mi vida al punto que, que eso me envolvió y me fascinó. Debo decir que en ese momento me encantó. Y fue algo tan fuerte que me sumergí. Desde ese momento mi mente se dañó. Desde ese momento yo quería algo más. Cuando fui creciendo y empezó el avance tecnológico, empezaron a llegar los teléfonos Nokia, los Motorola, que ya podían las personas guardar videos en el teléfono o descargar videos. Yo empecé a ver, a meterme por internet, todas esas cosas. Y eso poco a poco fue degradando y dañando mi mente, al punto que se convirtió en algo adictivo, un patrón totalmente consecutivo. Y fue tan fuerte eso que yo llegué teniendo entre 16 y 17 años, recuerdo yo llegué a un estado de desnutrición física, porque no solamente mi adicción era la pornografía, que la veía a diario, a cada momento, sino que también algo se volvió un patrón adictivo en mi vida, que fue la masturbación. Y la masturbación yo la practicaba 6 veces al día. Yo creo que cualquier persona, muy pocas personas pueden decir que han llegado a ese nivel o han llegado a esa cantidad de veces por día. Increíble. Yo dejaba de comer y no me daban ganas de comer simplemente por ver pornografía y por practicar la masturbación. Eso dañó tanto mi mente que yo mido 1,93 m
y yo llegué a pesar 59 kilos. A mí se me veían literalmente las costillas, Wow. los huesos. Yo caminaba y me desmayaba. Estaba totalmente delgado, flaco. Y eso se convirtió en una obsesión donde yo necesitaba, era como la persona que estaba en las drogas, que necesitaba más, 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 más y más. Y eso fue fuerte y muchas veces yo pensaba en dejar esto, pero no podía porque creó una necesidad, creó una dependencia, me llevó a un aislamiento, me llevó a un cambio de conducta, me llevó a la rebeldía, me llevó aún más al dolor, me producía placer, pero luego me atormentaba, me condenaba. Y fueron tantas cosas que yo traje eso a mi matrimonio. Traje eso a mi matrimonio, yo conocí a mi esposa, yo con mi esposa voy a cumplir en agosto 3 años de casado y 4 años de conocerla. Y yo todavía tenía ese patrón adictivo y eso trajo consecuencias a mi matrimonio. Pero Dios fue tan bueno que un día Dios me expuso frente a mi esposa. Y mi esposa oraba, mi esposa lloraba, yo le hacía mucho daño. La pornografía me llevó a no solamente a anclarme y a meterme ahí, sino que también me llevó a codiciar a mujeres, a codiciar prostitutas por la calle, a faltarles respeto, incluso delante de mi esposa yo no tenía pudor, yo no tenía decencia, yo no tenía respeto. Eso era una herida que se incrementaba en mi esposa, pero como Dios es un Dios bueno y además es un Dios justo y dice su palabra que Dios no puede ser burlado y todo Dios lo ve, eh, Dios me expuso frente a mi esposa. Un día se fue la luz en Venezuela, yo estaba viendo estos videos y yo no sentí cuando mi esposa se me acercó y me vio. En ese momento eso fue fuerte para mí porque nadie conocía esa parte de mi vida. Yo era un hipócrita que me ponía a condenar a todo el mundo en las redes sociales, mandaba a todo el mundo al infierno, condenaba a todo el mundo a diestra y a siniestra. Era un fariseo completamente, pero internamente yo era peor que un fariseo, ya era peor que un falso maestro, ya era peor que un falso profeta. Era un inmoral en todos los aspectos posibles. Y en ese momento toda mi fachada, toda mi imagen se cayó. En ese momento Dios trajo convicción de pecado a mi vida. Pude sentirme como cuando Jesucristo, después de la pesca, Pedro se da cuenta que el que hizo que salieran los peces era el maestro. Y Pedro sintió convicción de pecado y Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. En ese momento yo sentí eso. Yo en mi mente yo decía, de tanta vergüenza y tanta culpa, Señor, salva mi vida. Ayúdame no solamente a salvar mi matrimonio porque necesito que salves mi matrimonio, sino que te pido también que me salves la vida, porque yo no puedo dejar esto. No tengo la fuerza, no tengo el poder y no tengo la capacidad. Necesito algo externo a mí que me resucite y me dé vida y me ayude a salir de esto. Y en ese momento que mi esposa se iba a separar de mí, que mi esposa me iba a dar carta de divorcio, estaba tan llena de rabia, de indignación, de decepción, Dios produjo perdón en el corazón de mi esposa, al punto que ella luego, eso era en la madrugada, te puedes imaginar que eran las 3 de la mañana, y duramos como 3 o 4 horas ahí sin yo poder mirarla a ella porque tenía mucha vergüenza. Y tenía mucha vergüenza incluso de levantar mi mirada. Me encontré como el publicano cuando oraba y decía que no podía ni siquiera levantar su rostro porque decía, Señor, acuérdate de mí que soy un hombre pecador. Pero en ese momento, cuando mi esposa me abraza y me dice, te perdono, yo sentí que era Dios, que me abrazaba y me decía, te perdono, pero necesitas dejar esto. Mi esposa me recomendó ayuda y fueron los medios por los cuales ahora estoy acaparado, que soy un hombre nuevo, que Dios me ha dado la victoria y me sigue ayudando y me sigue fortaleciendo y me sigue ayudando de todo eso, pero 16 años cautivo, para resumir aquí y terminar aquí, 16 años cautivo, 16 años de pesadilla, 16 años tormentosos, donde yo tocaba el bajo en la iglesia, me invitaban a la iglesia Maranata en Venezuela, me invitaban a la iglesia Betel, me invitaban a la iglesia Manantial de Vida, estuve en una banda de rock cristiana llamada Indie Band, toqué con la banda Generación, bueno, muchas bandas de Venezuela, pero mi vida era otra, en privado. No había nacido de nuevo, no tenía a Cristo en mi corazón, pero lo hermoso de todo esto es la inmensa misericordia de Dios, cómo Dios nos expone para ayudarnos, cómo nos confronta para sacarnos del lodo cenagoso, de la desesperación y de la frustración. Amén, amén, mi hermano. De verdad que
bastante impactante tu testimonio. Es bueno que las personas que están ahí, que escuchen, una persona que tuvo una experiencia, ¿verdad? Como el hermano Gerson. Eh, es increíble cómo Dios escoge lo vil y menospreciado, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos en el lodo cenagoso y Dios nos rescata, pues. Charles Spurgeon escribía y decía que una oveja puede caer en el lodo, ¿verdad? Pero no se va a revolcar en él. Entonces, somos seres imperfectos que podemos pecar, pero Dios es bueno y misericordioso y nos rescata y nos lava y nos limpia. Amén. En tu caso, tú piensas que habías nacido de nuevo en ese momento cuando de repente consumías pornografía, y vivías una vida de iglesia condenando a todas esas personas por el Facebook y enseñando la palabra, etcétera. Yo creía, digamos que dogmáticamente, o sea, o religiosamente, y me atrevo a decir que hasta hipócritamente, porque como yo crecí en un hogar donde hubo siempre un falso evangelio, donde mi papá se hacía pasar por pastor, donde supuestamente todos éramos cristianos, y íbamos a la iglesia. El hecho de ir a una iglesia no quiere decir que hayamos nacido de nuevo y que seamos cristianos. Claro, no estoy diciendo que no vamos a la iglesia, debemos congregarnos porque eso es algo que enseña la palabra de Dios. Pero para llegar al punto, a lo que tú me estás preguntando, orgullosa y altivamente y prepotentemente yo me sentía así, cristiano, de etiqueta, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que no era un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano puede pecar, pero no practica el pecado. Y eso lo habla el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, del verso del 8 al 9. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo escuchaba esa palabra me confrontaba y me alteraba y me confrontaba muy fuerte la palabra porque exponía mi hipocresía. Pero en el momento en que Dios expuso mi vida frente a mi esposa, yo puedo decir que realmente ese momento y ese día y esa específica hora, perdón, yo pude nacer de nuevo porque vi mi pecado desde la raíz. Vi mi condición perdida, no solamente mi pecado, me vi totalmente condenado y perdido en la eternidad. Me vi desamparado, me vi sin esperanza, me vi desconsolado, me vi con un matrimonio totalmente destruido. Pude darme cuenta el daño que le estaba causando a mi esposa y el daño que le estaba causando no solamente a mi esposa, a mi matrimonio, sino también a mi propia vida. Antes yo no me daba cuenta de eso porque estaba cegado, porque estaba temeroso, porque estaba lleno de culpa y de vergüenza. Venía de un hogar donde hubo abuso. Bueno, eso más adelante lo vamos a desarrollar. Pero el punto es que en ese momento yo sentí convicción de pecado y el Espíritu Santo trajo fe y arrepentimiento en mi vida. Me hizo nacer de nuevo y pude ver la vida de otra manera. Ya ahí contemplé y me di cuenta que tenía que luchar contra el pecado, que ya mis deseos eran diferentes, que ya el pecado no me gustaba, sino que yo tenía que dejar esto, que no iba a ser fácil, porque hay personas que creen que, pero tú lo dejaste de una vez, no lo dejé de una vez, Dios me fue ayudando y me ha ayudado paulativamente al punto que cada día me he hecho fuerte y siempre tengo que cuidarme de la exposición, de la tentación, porque la persona que ha sido dañada por esto no vuelve a ser la misma. Aunque haya nacido de nuevo, siempre hay daño en la mente, siempre hay daño en el corazón y la persona tiene que cuidarse aún más. Amén, amén, hermano. De verdad que sí. Creo que, como dijo Jesús, ¿verdad? Que las ventanas son los ojos son las ventanas del alma. Entonces tenemos que cuidar lo que vemos, que miramos, dónde nos metemos, cuando miramos a una persona, ¿verdad? A una mujer. Porque yo pienso que no solamente trata de mirar a alguien, ¿verdad? Uno puede ir por la calle y alguien te saluda, una persona, una mujer o algo, una amiga o un amigo, o personas conocidas, y tú la puedes mirar, pero, o sea, la miras en el sentido de que, hola, ¿cómo estás? Y la saludas y todo eso. Pero yo pienso que cuando Jesús dice, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla comete adulterio en su corazón, se trata del deseo sexual, y creo que ahí sí es el punto, es donde está mal, hermano. De verdad que me imagino que sintiste bastante vergüenza cuando tu esposa te expuso, te descubrió. Yo me imagino la vergüenza que sentí, que de repente pudiste haber tenido, eh,
con este incidente, ¿verdad? Que tú pensaste que nunca ibas a ser descubierto. Pienso yo que de repente pensaste esto, que nadie iba a saber acerca de tu pecado, pero Dios permitió que dijo, bueno, hasta allí ya. De verdad que necesito cortar, necesito que cortes esto en tu vida porque te está dañando, está destruyendo tu vida, está destruyendo tu matrimonio y te está haciendo 10 veces más hijo del infierno de lo que eras el día de ayer. Creo que el Señor nos rescata de ese lodo y nos llama y nos dice, ya, es hora de que aceptes el llamado y te comprometas conmigo. Yo no puedo ser burlado, adelante. Es hora de rescatarte y decirte, bueno, antes era este, ahora vas a ser este por la misericordia y la gracia de Dios. Y bueno. Sí, sí. Sí, amén, hermano. Obviamente, por ejemplo, la vergüenza, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza que se produce en nuestras vidas es cuando toda la imagen que hemos construido se cae y nos damos cuenta de que lo que tratábamos de proyectar y lo que tratábamos de transmitir no era eso. Y la gente se da cuenta, entonces la persona siente vergüenza. Aparte de la vergüenza, sentí culpa. ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver cuando la persona traspasa la línea o viola un mandato, viola un principio y que de alguna manera se da cuenta que es culpable, como la persona que cruza el tránsito o roba algo, está cruzando la línea delgada que le dice que esas cosas no se deben hacer. Y esas cosas en ese momento Dios las usó para traer convicción de pecado a mi vida y para ayudarme. Amén, hermano, amén.